Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. Chavín de Huántar es una cultura arqueológica del antiguo Perú que floreció durante el Horizonte Temprano, aproximadamente entre 1200 AC y 400 AC. Su principal centro ceremonial y cultural fue el sitio arqueológico de Chavín de Huántar, que se encuentra en el departamento de Ancash, en Perú. Esta cultura tuvo una influencia significativa en el desarrollo de las civilizaciones posteriores en la región andina. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar es famoso por su arquitectura única y sus elaboradas esculturas en piedra. La cultura chavín es conocida por sus características artísticas distintivas, como las cabezas clavas, que son tallados de piedra en forma de cabezas humanas con rasgos zoomorfos y antropomorfos, y su uso de patrones geométricos y simbolismo religioso en su arte y arquitectura. Se cree que Chavín de Huántar desempeñó un papel central en la difusión de creencias religiosas y prácticas culturales en la región andina, convirtiéndose en un importante centro de peregrinación y comercio. Su influencia abarcó áreas geográficas considerables y sentó las bases para el desarrollo de futuras culturas andinas. El término chavinoide se utiliza para describir un espectro artístico que engloba expresiones anteriores a la cultura chavín pero que comparten ciertas características estilísticas y simbólicas. El periodo formativo en la región andina, que incluye el formativo medio y el formativo superior, fue una época de cambios significativos en la organización social, la tecnología, la religión y la producción económica. La cultura chavín fue una influencia importante durante este periodo, y su impacto se manifestó en la cerámica, la arquitectura, las esculturas y las prácticas religiosas de diversas culturas contemporáneas. Entre las características más destacadas de este periodo se encuentra la intensificación del culto religioso en torno a los centros ceremoniales, la aparición de la cerámica asociada a estas prácticas, la mejora en las técnicas agrícolas y la diversificación de cultivos como el maíz y la papa, así como avances en la metalurgia y la textilería. Julio César Tello Rojas, un destacado arqueólogo peruano, desempeñó un papel fundamental en la identificación y el estudio de la cultura chavín y su importancia en el contexto de las civilizaciones andinas. Es cierto que Tello consideró a la cultura chavín como una cultura matriz o madre de las civilizaciones andinas, y postuló que tenía un origen amazónico debido a las representaciones de la iconografía selvática en su arte y cerámica. Descubrimientos más recientes han revelado la existencia de la civilización de Caral, que pertenece al periodo precerámico tardío y es anterior a la cultura chavín. Caral es conocida como la civilización más antigua de América y desafía la idea de que Chavín fue la cultura matriz única. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar, ubicado en la zona de Conchucos en la Cordillera Blanca, en la confluencia de los ríos Mosna y Huachexa, es un lugar histórico clave para comprender la cultura chavín. La cultura chavín no se limitó solo a la zona donde se encuentra Chavín de Huántar, sino que tuvo una influencia que se extendió por una vasta región de los Andes peruanos. Algunos de estos lugares donde se aprecian influencias de la cultura chavín, no necesariamente los habitantes eran étnica o lingüísticamente afines a los que habitaban Chavín de Huántar, subraya la naturaleza compleja de las interacciones culturales en la antigüedad y cómo las ideas y los elementos culturales pueden difundirse más allá de las fronteras étnicas y lingüísticas. La cultura chavín demostró un conocimiento profundo de la agricultura, cultivando una variedad de productos que eran esenciales para su sustento y desarrollo. Entre los productos que cultivaron se encuentran tubérculos, camote, majua, oca y oyuco. Estos tubérculos eran valiosos como fuentes de alimento y nutrientes en la dieta. Leguminosas, frijoles y pallares. Las leguminosas proporcionan proteínas y otros nutrientes esenciales. Las oleaginosas como el maní son ricas en grasas saludables y proteínas. Condimentos, achiote y ajíes. Estos condimentos no solo agregaban sabor a la comida, sino que también podían tener propiedades medicinales y antioxidantes. Granos, cañihua y quinoa. Estos granos eran fuentes importantes de carbohidratos y proteínas en la dieta. Hortalizas, palta, pepino y tomate. Las hortalizas aportaban vitaminas y minerales esenciales. El maíz era un cultivo fundamental en la dieta de muchas culturas andinas, proporcionando carbohidratos y otros nutrientes. La cultura chavín utilizó varias técnicas agrícolas avanzadas para aumentar la productividad de sus cultivos.
El uso de canales para riego, la construcción de andenes y el uso de la chaquitacha, arado de pie, son ejemplos de la innovación agrícola en ese periodo. Estas técnicas permitieron un mejor control del agua, la prevención de la erosión del suelo y el aumento de la eficiencia en la producción de alimentos. La crianza de animales, especialmente los camélidos sudamericanos como las llamas y las alpacas, fue una parte importante de la economía de la cultura chavín. Estos animales proporcionaban recursos esenciales para la sociedad, como carne, lana, cuero y transporte. Las llamas y las alpacas eran domesticadas y criadas para aprovechar sus diversos productos y beneficios. Las llamas eran utilizadas como animales de carga en la región andina, transportando cargas en terrenos difíciles y altitudes elevadas. Además, su carne era una fuente de alimento, y su lana era utilizada para la fabricación de textiles. Las alpacas eran apreciadas por su lana suave y fina, que se utilizaba para tejer textiles de alta calidad. Estos textiles eran valiosos tanto para el uso local como para el comercio. Los cuyes, Cavia porcellus, eran criados por la cultura chavín de Huántar, y continúan siendo un componente importante de la dieta en muchas regiones de América Latina. Los cuyes eran y son apreciados por su carne y su reproducción relativamente rápida, lo que los convierte en una fuente sostenible de alimento. La cultura chavín marcó un hito importante en el desarrollo artístico de los Andes precolombinos y dejó una impresionante herencia visual que influyó en muchas culturas posteriores en la región. La división del arte de Chavín en dos fases, correspondientes a la construcción del Templo Viejo y el Templo Nuevo en Chavín de Huántar, permite una mejor comprensión de su evolución y complejidad. El arte chavín es conocido por su iconografía intrincada y su enfoque en el realismo mítico. Esto se refiere a la representación artística de seres mitológicos y sobrenaturales en formas que parecen realistas en su contexto cultural, pero que también están imbuidas de elementos fantásticos y simbólicos. Las esculturas, cerámicas y otros objetos de arte de Chavín a menudo presentan figuras híbridas, que combinan rasgos humanos y animales de maneras creativas y simbólicas. Una característica distintiva del arte chavín es la representación de interacciones entre humanos y animales. Esta temática también puede reflejar creencias religiosas y cosmológicas de la cultura chavín. El enfoque en las interconexiones sociales y la representación de las interacciones entre humanos y seres sobrenaturales pueden interpretarse como un intento de representar la relación entre el mundo terrenal y el mundo espiritual o sobrenatural. Esto sugiere una visión de la vida que trasciende lo cotidiano y se conecta con un ámbito más allá de lo visible. El cactus de San Pedro, Echinopsis pachanoi, también conocido como achuma, es una planta psicoactiva que se ha sugerido que tuvo un papel en los rituales de la cultura chavín. Su presencia en el arte chavín, a veces sostenido por figuras humanas, sugiere su posible importancia en ceremonias espirituales y rituales. Las plantas psicoactivas como el cactus de San Pedro podrían haber tenido un papel en las prácticas chamánicas y religiosas, y su uso podría haber sido una forma de alcanzar estados alterados de conciencia. La técnica de la rivalidad de los contornos es un elemento distintivo del arte chavín. Se refiere a la representación de figuras y motivos mediante la superposición de líneas entrelazadas yuxtapuestas. Esta técnica crea un efecto visual en el que los contornos se vuelven difusos y ambiguos, lo que aporta un sentido de movimiento y dinamismo a las imágenes. La idea de que el arte chavín estaba destinado a ser entendido solo por los sumos sacerdotes del culto chavín enfatiza su naturaleza espiritual y su conexión con las prácticas religiosas y rituales de la sociedad. La complejidad y los símbolos intrincados podrían haber tenido un significado profundo y específico que solo los líderes religiosos podían interpretar. Aunque existe una conexión estilística entre la escultura y la cerámica chavín, no necesariamente comparten todas las mismas características. Las diferencias en el estilo artístico entre estas dos formas pueden reflejar su propósito y contexto de uso. Es común que diferentes medios artísticos dentro de una cultura tengan variaciones estilísticas y de enfoque debido a sus funciones específicas. El arte chavín a menudo presenta criaturas exóticas, como jaguares y águilas, que son representativas de la fauna de otras regiones. Esta elección de representar animales de otras áreas podría sugerir un enfoque simbólico más que realista, posiblemente relacionado con la espiritualidad y las creencias de la cultura. La figura felina es un motivo icónico en el arte chavín y tiene un profundo significado religioso.
La representación de jaguares y otros felinos podría estar relacionada con conceptos de poder, fuerza y posiblemente la conexión entre el mundo humano y el mundo espiritual. La repetición de esta figura en diversas tallas y esculturas resalta su importancia en la cosmología de la cultura chavín. Las águilas también tienen una presencia destacada en el arte chavín. Su simbolismo podría estar relacionado con aspectos de la caza, la protección o la conexión con el cielo y lo divino. La representación de águilas en diversas obras de arte sugiere su papel significativo en la iconografía chavín. El obelisco Tello, las cabezas clavas y el lanzón son ejemplos destacados del arte chavín. Estos objetos son testimonios visuales de las creencias, los mitos y los aspectos rituales de la cultura. El obelisco Tello, con sus representaciones esculpidas, puede de hecho estar asociado con un mito de la creación o algún otro relato importante para la cultura chavín. Las cabezas clavas son sin duda una de las características más icónicas y distintivas del arte chavín. Estas enormes tallas de piedra que representan cabezas de jaguar con colmillos sobresaliendo de las paredes interiores son impresionantes manifestaciones del simbolismo y la creatividad de la cultura. La elección de los jaguares como motivo podría estar relacionada con el simbolismo de poder y fuerza que se asocia con estos animales. El lanzón es un artefacto particularmente notable y se encuentra entre las principales obras maestras del arte chavín. La imagen de una deidad con colmillos tallada en el granito refleja la importancia de las representaciones de seres sobrenaturales y míticos en la cosmovisión chavín. La colocación del lanzón en una galería dentro del templo viejo y la forma en que interactúa con la arquitectura sugieren un enfoque deliberado en cómo esta escultura se experimenta en el espacio ritual. La colocación y el diseño de las cabezas clavas y el lanzón están destinados a interactuar con el espacio arquitectónico y a influir en la experiencia del espectador. La atención cuidadosa a cómo se presentan estas esculturas resalta su importancia como elementos rituales y sagrados en el templo. La interpretación del arte chavín sigue siendo un desafío y una oportunidad para explorar las creencias y la espiritualidad de la cultura. La metalurgia es el arte y la ciencia de trabajar los metales, y la cultura chavín demostró su habilidad en esta área al crear una variedad de objetos ornamentales y adornos de oro. El martillado y el repujado son técnicas de metalurgia que implican dar forma a los metales mediante golpes y presión. La creación de coronas, brazaletes, aretes, orejeras, cuentas de collar y otros adornos muestra la diversidad de objetos que podían producir. La fabricación de adornos y joyas de oro sugiere que el oro tenía un valor simbólico y práctico en la sociedad chavín. Los objetos de oro podrían haber sido utilizados para expresar estatus, riqueza y belleza, y también podrían haber tenido significados ceremoniales y religiosos. La variedad de objetos, desde coronas hasta cuentas de collar, indica que la metalurgia del oro era una parte integral de la vida cotidiana y las prácticas rituales. La mención de que algunas muestras de trabajos en oro fueron halladas en Chongoyeipe y Kunturbase, y la suposición de que procedían de los lavaderos de los ríos amazónicos, sugiere que la cultura chavín tenía acceso a fuentes de oro en la región amazónica. El uso del oro en la metalurgia y la creación de adornos podría haber sido una forma de mostrar el vínculo con regiones distantes y ricas en recursos. La textilería en la cultura chavín utilizaba materiales como el algodón y la lana. Estos materiales eran procesados y tejidos para crear una variedad de textiles, desde simples bordados hasta elaborados tapices. Las técnicas empleadas en la textilería incluían la malla, la gasa, el acordonado, el anudado, el trenzado y el calado. Cada una de estas técnicas contribuía a la creación de diseños y patrones únicos en los tejidos. Los tejidos podían ser adornados con orlas y flecos, lo que agregaba detalles visuales y texturales a las creaciones textiles. Estos adornos eran una forma de enriquecer la apariencia de los tejidos y podrían haber tenido significados simbólicos o ceremoniales. Los vestigios de la textilería chavín han sido encontrados en diferentes lugares, como las cavernas de Cerro Colorado en Paracas y las tumbas de Cerro San Pedro de Ancón. Estos descubrimientos proporcionan una ventana hacia las técnicas y estilos de tejido que practicaba la cultura chavín. Un hallazgo interesante es la tela pintada encontrada en Ica, en la que se observan personajes religiosos de la cultura chavín. Esta tela pintada podría haber servido como un medio para difundir el culto religioso y compartir los aspectos fundamentales de las creencias y mitos de la cultura.
Esta práctica de usar textiles como un medio de comunicación visual es un ejemplo intrigante de cómo las sociedades antiguas transmitían su conocimiento y cosmovisión. La cerámica chavín tiende a ser monocroma, con ocasional decoración en colores rojo y negro plata, a menudo acompañados de puntos. Los motivos incluyen seres zoomorfos, animales, fitomorfos planta S y antropomorfos, humanos. La variabilidad de los motivos sugiere la diversidad de aspectos de la vida y la naturaleza que eran importantes en la cosmovisión chavín. Los colores predominantes en la cerámica chavín eran el gris, el marrón y el negro. Estos colores podrían haber sido elegidos por sus propiedades visuales y simbólicas. La técnica de cerámica, incluyendo la forma y la decoración, refleja la maestría artística y la habilidad técnica de los ceramistas chavín. La cerámica chavín se puede categorizar en dos tipos principales de acuerdo con su uso y propósito: la cerámica utilitaria y la cerámica ceremonial. La cerámica utilitaria estaba destinada al uso cotidiano de las personas comunes, mientras que la cerámica ceremonial tenía un papel en las prácticas rituales y espirituales. Esta distinción sugiere que la cultura chavín valoraba la cerámica no solo por su utilidad, sino también por su importancia en los aspectos sagrados de la vida. La evolución de la cerámica chavín se puede observar en dos etapas principales: la época de rocas y la época de ofrendas. Estos cambios en la forma y el estilo de la cerámica podrían reflejar transformaciones en la sociedad, la tecnología y las prácticas rituales a lo largo del tiempo. El lanzón monolítico es una de las esculturas más icónicas y significativas de Chavín de Huántar. Su imponente presencia y detallada talla demuestran el alto nivel de habilidad artística de la cultura chavín. La representación de un dios antropomorfo con rasgos de felino y serpiente es una fusión de elementos humanos y animales, lo que posiblemente refleja la conexión entre el mundo humano y el mundo espiritual en la cosmovisión chavín. La presencia del lanzón en un espacio subterráneo y la peculiar forma de la escultura agregan un aspecto de misterio y sacralidad a esta pieza. Además de los monolitos, las columnas y la losa voladiza en la portada de las Falcónidas también son elementos notables en la arquitectura escultórica de Chavín de Huántar. Estas estructuras aportan un aspecto arquitectónico distintivo y se suman a la complejidad visual y simbólica del sitio. Las esculturas monolíticas de Chavín desempeñaron un papel central en las prácticas rituales y religiosas de la cultura. Sus formas intrincadas y la representación de seres divinos y zoomorfos sugieren una profunda creencia en la interacción entre humanos y el mundo espiritual. Estas esculturas posiblemente eran utilizadas en ceremonias y rituales, y su colocación específica en el templo de Chavín de Huántar indica su importancia en el contexto de la vida religiosa del lugar. El obelisco Tello es una pieza excepcional en términos de la cantidad de detalles y simbolismo que contiene. La representación de dos deidades míticas o un dios doble es un aspecto intrigante y distintivo de esta escultura. Esta doble representación puede haber tenido varios significados, como la dualidad de fuerzas en la naturaleza, la interconexión entre lo humano y lo divino, o la unión de opuestos complementarios. Diversos arqueólogos y expertos han propuesto diferentes interpretaciones para la naturaleza de las deidades representadas en el obelisco Tello. Estas interpretaciones incluyen la representación de un dios hermafrodita con cabeza de felino, la unión de dos caimanes o un dios ave con boca de felino. Estas interpretaciones resaltan la riqueza y complejidad de los símbolos y temas presentes en la escultura. Una de las razones por las que el obelisco Tello es tan conocido y admirado es la riqueza iconográfica que contiene. La presencia de elementos como seres humanos, aves, serpientes, felinos, plantas y otros detalles refleja la diversidad y la interconexión de la naturaleza y la vida en la cosmovisión chavín. La combinación de estas representaciones crea una narrativa visual que puede haber tenido significados religiosos, mitológicos y cósmicos. La representación de ciclos de la naturaleza y la presencia del jaguar en el obelisco Tello sugieren la importancia de la conexión entre la humanidad y su entorno natural. La figura del jaguar podría haber sido un símbolo de poder, fuerza y conexión con el mundo espiritual. La discusión sobre si el felino representado es un jaguar o un puma agrega una capa adicional de interpretación y debate sobre la iconografía. La estela Reimoundi es una representación iconográfica de un dios chavín con características felinas, sosteniendo en cada mano una vara o báculo. La posición de los brazos extendidos y los báculos sugiere la importancia de esta deidad en la cosmovisión chavín. El dios representado puede haber tenido diversos significados,
como la conexión entre lo divino y lo humano, o el poder y control sobre elementos naturales. La figura del dios con dos báculos en las manos, representada en la estela Rimoundi, es un motivo que se repite en otras culturas andinas posteriores, como la cultura tiahuanaco y la cultura wari. En estas culturas, el mismo motivo es conocido como Viracocha o la divinidad de los dos báculos. Esta continuidad sugiere la trascendencia y perdurabilidad de ciertos símbolos y creencias a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. La historia de cómo la estela Rimoundi fue preservada de la destrucción y el pillaje es asombrosa. El hecho de que la parte posterior de la estela quedara expuesta en el suelo durante el pillaje de las tropas chilenas en 1881 fue una suerte fortuita que permitió su supervivencia. Esta pieza invaluable pudo conservarse y ahora se encuentra en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. El nombre, Stella Rimoundi, rinde homenaje al naturalista italiano Antonio Rimoundi, quien impulsó su traslado a Lima para su estudio y conservación. Su esfuerzo y dedicación a la preservación de esta escultura permitieron que futuras generaciones pudieran apreciar su valor artístico y cultural. La estela de Yauyá es un monolito en forma de prisma, esculpido en una de sus caras con la figura de un ser mítico. Aunque actualmente está fragmentada en varias partes, el fragmento principal fue descubierto cerca de la localidad de Yauyá, en el departamento de Ancas, por el arqueólogo Julio C. Tello en 1919. Los otros fragmentos se encontraron en años posteriores, lo que permitió tener una comprensión más completa de la forma original del monolito. La interpretación de la iconografía en la estela de Yauyá ha llevado a diversas interpretaciones y debates entre los expertos. Tello interpretó la figura en la estela como la representación de una divinidad con forma de pez, basándose en los diseños que se asemejan a vértebras del espinazo de un pez y las posibles escamas estilizadas. Imagen de un caimán. Otra interpretación, propuesta por Yon Rou, es que la figura represente a un caimán. La disposición de las características podría sugerir la forma de este reptil. Felino volador. Federico Kaufmann Doig propuso una interpretación alternativa, viendo en la figura un felino volador. Él argumenta que lo que Tello interpretó como escamas podrían ser interpretadas como plumas, lo que daría la impresión de un felino con alas. Estas diferentes interpretaciones subrayan la complejidad de la iconografía chavín y la riqueza de significados que podrían estar presentes en una sola pieza escultórica. La portada de la Falcónida se encuentra en el Centro Ceremonial Chavín de Huántar y está ubicada en el lado este del Templo Nuevo o Edificio A. Se compone de dos columnas circulares talladas y una losa voladiza que se apoya sobre las columnas. La elaboración y detalles de las imágenes talladas en bajorrelieve en las columnas y el friso son excepcionales y forman una parte crucial de esta estructura. La portada de las Falcónidas es una muestra más de la compleja iconografía y el simbolismo que caracterizan al arte chavín. Las imágenes talladas en las columnas y en el friso son intrincadas y se cree que podrían transmitir un mensaje complejo que está relacionado con las creencias y la cosmovisión de la cultura chavín. Aunque no se ha logrado descifrar por completo el significado de estas imágenes, se cree que podrían representar deidades, seres míticos o elementos cósmicos. Al igual que otras esculturas y estructuras en el sitio arqueológico de Chavín, la portada de las Falcónidas está amenazada por factores como los movimientos sísmicos y el paso del tiempo. La fragilidad de las imágenes talladas en las superficies expuestas hace que su conservación sea un desafío constante. Los esfuerzos de conservación y restauración son esenciales para preservar este valioso patrimonio cultural. El nombre, portada negra y blanca, fue otorgado por el arqueólogo y antropólogo estadounidense Yon Rou. Este nombre hace referencia a los colores predominantes en las imágenes talladas en la estructura. Si bien es una denominación útil para su identificación, es importante reconocer que este nombre puede no reflejar completamente los significados culturales y simbólicos detrás de la estructura. Las cabezas clavas son representaciones esculpidas de cabezas de deidades, animales zoomorfos, como felinos y aves de rapiña, o una combinación de rasgos antropomorfos y zoomorfos. Estas esculturas se hacían en diferentes tamaños y presentaban una estructura alargada en la parte posterior, lo que permitía insertarlas en los muros del templo principal o castillo de Chavín. Esta ubicación sugiere que tenían una función específica en el contexto ceremonial y religioso del sitio. La función exacta de las cabezas clavas ha sido motivo de debate entre los estudiosos y arqueólogos.
Algunos investigadores sugieren que las cabezas clavas podrían haber tenido un papel como guardianes de los templos, ahuyentando a los malos espíritus o protegiendo los lugares sagrados. Su apariencia feroz y a menudo amenazante podría haber tenido la intención de infundir respeto y temor. Tello propuso que las cabezas clavas representaban cabezas trofeo de enemigos capturados. Esta teoría encajaba en su visión del origen selvático de la cultura chavín y en prácticas comunes en las zonas selváticas de la época. Otra interpretación sugiere que las cabezas clavas podrían ser retratos simbólicos de los sacerdotes chavín que participaban en rituales religiosos. Algunos creen que estas esculturas podrían reflejar los efectos de sustancias alucinógenas utilizadas en los rituales, capturando alegóricamente la transformación experimentada por los sacerdotes. Las cabezas clavas son símbolos poderosos que reflejan la complejidad de la cosmovisión chavín y la conexión entre el mundo humano y espiritual. Su apariencia enigmática y variada, así como su ubicación en los muros del templo, sugieren un propósito ritual y simbólico profundo en el contexto religioso y ceremonial de la cultura. La estela del portador del cactus es un monolito tallado en una sola pieza de granito. Se encuentra en su emplazamiento original en el lado noroeste de la plaza circular en el centro ceremonial de Chavín de Huántar, en la región de Ancash, Perú. Fue descubierta por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras durante las excavaciones de 1972. La importancia de esta estela radica en su representación iconográfica única. En la estela, se muestra a una figura que sostiene un cactus, identificado como el cactus Echinopsis pachanoi, también conocido como San Pedro, que contiene propiedades enteógenas. La presencia de esta representación es un vínculo claro con el uso ancestral y ritual de sustancias psicoactivas en la cultura chavín. El cactus Echinopsis pachanoi, conocido como San Pedro, ha sido utilizado históricamente en rituales y ceremonias en los Andes debido a sus propiedades psicoactivas. Su consumo permite experiencias alteradas de la conciencia y ha sido considerado como una forma de comunicación con el mundo espiritual. La representación de un individuo sosteniendo el cactus en la estela del portador del cactus sugiere una relación significativa entre la cultura chavín y el uso de sustancias enteógenas en sus prácticas rituales y espirituales. La presencia de la representación del cactus enteógeno en el arte lítico chavín, especialmente en una estructura principal del centro ceremonial, ha llevado a varias interpretaciones sobre la función del sitio arqueológico. Se ha especulado que el uso de sustancias psicoactivas podría haber estado relacionado con rituales de transformación, comunicación con deidades o entidades espirituales, y la búsqueda de estados alterados de conciencia para obtener conocimiento o comprensión del mundo espiritual. La arquitectura interna de Chavín de Huántar es altamente elaborada y refleja la complejidad de la sociedad y la cultura de la época. El sitio está compuesto por una serie de galerías, pasillos, habitaciones, escaleras y conductos de ventilación que se entrelazan en una disposición intrincada. Estas estructuras internas sugieren un diseño planificado y funcional que servía tanto a propósitos ceremoniales como utilitarios. La arquitectura externa de Chavín de Huántar se manifiesta en plazas, montículos de plataforma y terrazas. Estos elementos estructurales son parte integral de la planificación del sitio y se cree que estaban destinados a crear espacios para reuniones, rituales y eventos comunitarios. La arquitectura externa también contribuye a la impresionante apariencia visual del sitio y su capacidad para acomodar a grandes grupos de personas. Chavín de Huántar está caracterizado por la construcción de dos templos principales, el Templo Viejo y el Templo Nuevo. El Templo Viejo fue construido alrededor del 900 al 500 a.C., mientras que el Templo Nuevo, que fue construido y agregado al Templo Viejo, tuvo lugar aproximadamente entre el 500 al 200 a.C. Estos templos son ejemplos notables de la arquitectura ceremonial y religiosa de la cultura chavín. La arquitectura del sitio se centra principalmente en los templos y las estructuras relacionadas con la ceremonia y el ritual. La falta de estructuras residenciales y la ausencia de armamento generalizado sugieren que Chavín de Huántar tenía un enfoque más enfocado en lo religioso y lo ceremonial que en lo militar o lo cotidiano. La construcción de Chavín de Huántar se llevó a cabo en varias fases que reflejan la evolución y la complejidad arquitectónica del sitio. Etapa de montículo separado. En esta primera etapa, se construyeron edificios separados que no seguían necesariamente el patrón en forma de U que sería más característico en etapas posteriores. No obstante, esta fase inicial sentó las bases para la posterior expansión y desarrollo del complejo.
Etapa de expansión. Durante esta etapa, se introdujeron plataformas escalonadas que crearon una forma contigua en forma de U, conectando los edificios y formando espacios abiertos en el interior del complejo. En esta fase, se comenzó a dar forma a las galerías, que se elaboraron en términos de forma y características. Etapa blanco y negro. En esta etapa se construyeron las plazas conocidas, como la Plaza Mayor, la Plaza Menor y la Plaza Circular. Esta fase es importante en la consolidación de la estructura y distribución del complejo, y es cuando las galerías comenzaron a adquirir un aspecto más estandarizado en términos de diseño. Finalización del proceso de crecimiento. En esta última fase de construcción, los edificios evolucionaron hacia la formación de plazas con disposición en forma de U y un eje este-oeste que cruzaba el espacio cerrado. Este eje se cruzaba con la ubicación del lanzón, una escultura monolítica importante en el centro ceremonial. La Galería del Lanzón es un ejemplo de cómo se transformaron espacios preexistentes para adaptarlos a las necesidades cambiantes del complejo. Esta galería se creó a partir de una estructura independiente anterior, que se incorporó en la arquitectura interna al construir a su alrededor. Las galerías presentan un diseño complejo que incluye callejones sin salida, curvas cerradas y cambios en la altura del piso. Estos elementos fueron diseñados de manera deliberada para desorientar a las personas que caminaban por ellas. Esto sugiere un enfoque en mantener la exclusividad de los rituales y limitar el acceso a ciertos espacios sagrados. El diseño de Chavin de Wantar se basaba en una combinación de simetría y asimetría. Se buscaba la ubicación centrada de elementos clave como escaleras, entradas y patios, que eran prominentes y consistentes. A medida que el sitio se desarrollaba, y debido a limitaciones de espacio, el centrado ya no era factible, lo que llevó a la creación de pares simétricos. Externamente, los edificios no eran simétricos entre sí, lo que podría haber sido parte de la intención de mantener un sentido de misterio y exclusividad en ciertos espacios. La construcción se basó en la utilización de materiales como cuarcita, arenisca, granito blanco y piedra caliza negra. Se utilizó cuarcita en las plataformas principales, alternando con granito blanco y piedra arenisca blanca en la arquitectura general. Estos materiales se cortaron y pulieron para darles una apariencia más refinada. El granito y la piedra caliza con vetas negras eran especialmente utilizados en el arte lítico grabado. Los montículos de plataforma en el sitio se construyeron utilizando bloques rectangulares de cuarcita en capas niveladas. Estas plataformas se construían directamente sobre las piedras caídas de construcciones anteriores. La lengua hablada por la cultura Chavin es un misterio ya que no ha quedado ningún registro escrito de ella. Los investigadores no tienen una certeza definitiva sobre cuál fue la lengua que hablaban los antiguos Chavins, pero han realizado algunas especulaciones basadas en comparaciones con lenguas modernas y en análisis lingüísticos y arqueológicos. Una de las teorías sugiere que la lengua Chavin podría haber estado relacionada con el protoquechua. Esta teoría se basa en el hecho de que las lenguas quechuas modernas, como el quechua, tienen una estructura gramatical altamente regular y ordenada en comparación con otras lenguas de la región. Se ha especulado que esta regularidad podría haber surgido como resultado de un proceso de criollización o estandarización, donde diferentes grupos lingüísticos se encontraban y necesitaban una forma común de comunicación. Sin embargo, esta teoría no es definitiva y tiene sus críticos. El problema principal con la teoría del protoquechua es que la datación del protoquechua se sitúa en un periodo más tardío que los orígenes de la cultura Chavin. El protoquechua se ubica en los primeros siglos del primer milenio después de Cristo, mientras que la cultura Chavin se desarrolló en un periodo mucho más temprano, alrededor del 900 al 200 AC. En cuanto a la estructura jerárquica, se cree que había una casta sacerdotal que desempeñaba un papel crucial en la organización y realización de los rituales religiosos. Es posible que existiera un gran sacerdote u otra figura de liderazgo religioso que supervisara las actividades ceremoniales y mantuviera la cohesión de la comunidad en torno a la religión. Tello identificó al dios de los báculos, o dios felino, como una figura central en el panteón religioso de la cultura Chavin. Para él, esta deidad era considerada la más antigua versión de la imagen del dios Viracocha, una figura divina que posteriormente se difundió en todo el mundo andino. La representación más destacada de esta deidad se encuentra en la estela de Erimoundi,
donde se muestra con rasgos antropomorfos en posición frontal, brazos extendidos sosteniendo báculos, cabellos en forma de serpientes y una boca con características felinas. Aunque se ha descubierto que representaciones similares de deidades con colmillos de felino existen en sitios anteriores al santuario de Chavín, como Sechín Bajo y Huaca de los Reyes, la cultura chavín desempeñó un papel importante en la difusión y consolidación del culto a esta deidad en la región andina. Es posible que los chavins fueran los responsables de llevar este culto y su iconografía a distintas regiones, lo que explicaría su presencia en otras culturas andinas posteriores. La teoría propuesta por el arqueólogo Richard Burger sugiere que la religión chavín estaba relacionada con la transformación del ser humano a través del uso de sustancias alucinógenas. Según esta teoría, muchas de las esculturas chavín representan la metamorfosis de una cabeza humana en una cabeza de jaguar, lo que podría simbolizar una experiencia de transformación espiritual o trascendental. El uso de sustancias alucinógenas con fines religiosos era común en la cultura chavín, según los hallazgos arqueológicos. Los sacerdotes chavins habrían utilizado plantas como el cactus de San Pedro y las semillas de Anadenantera spp. Debido a sus propiedades psicoactivas. Estas sustancias podrían haber inducido estados de trance en los sacerdotes, acercándolos a las divinidades y permitiéndoles tener experiencias espirituales más intensas. La iconografía de la cultura chavín a menudo representa figuras humanas con características de animales, como felinos y serpientes. La presencia de imágenes que representan figuras humanas con fugas de mucosidad nasal podría ser un intento de capturar visualmente los efectos secundarios producidos por el consumo de estas sustancias. Las plantas psicoactivas también podrían haber contribuido a mejorar la visión, dilatación de las pupilas, y permitir a los sacerdotes explorar los rincones oscuros del templo en un estado alterado de conciencia. El arqueólogo Federico Kaufmann Doig ha propuesto una interpretación que sugiere que la divinidad representada en los monolitos chavins es un ser híbrido conocido como Piscoruna Pumapacin, que sería mitad hombre y mitad ave de rapiña. Esta interpretación considera elementos de la iconografía andina y busca comprender el contexto cultural en el que se enmarca Chavín. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.